Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una cuestión esencial. ¿Cómo es Dios? Y ojo, que no es una pregunta solo para, digamos, intelectuales, ¿eh? Es algo que nos toca muy de cerca. De hecho, las propias escrituras nos animan a buscar esa respuesta. Hay un pasaje en Jeremías que a mí siempre me ha impactado mucho. Dice algo así como: así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, y sigue, ¿no? Ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. O sea que al final, lo que de verdad importa, la verdadera gloria, está en conocer a Dios. Esto, lo encontramos en Jeremías 9. Y es más, es que se llega a decir que la vida eterna es precisamente eso, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Eso lo leemos en Juan 17. Exacto. Y es importante, creo yo, subrayar que no hablamos de un saber superficial, ¿eh? No vale con haber oído hablar de, ni tampoco conformarse con la primera experiencia de fe, la salvación inicial. La invitación constante en la Escritura es a crecer. Pedro lo dice muy claro, ¿no? Hay que crecer en la gracia y, ojo, en el conocimiento de nuestro Señor. Es un conocimiento que va más allá de los datos. Busca una relación. Entenderle no solo como Dios creador, sino también como Padre. Entonces, si esa es la meta, conocerle más profundamente, ¿cuál es el camino? Parece que una vía fundamental es conocer sus atributos, ¿verdad? Esas características que definen quién es Él. Efectivamente, y nuestra fuente primordial para eso es la Biblia. Claro, porque es ahí donde Dios mismo elige revelarse. Ya el texto de Jeremías que mencionabas daba pistas, ¿no? Hablaba de su misericordia, su juicio, su justicia. Cierto. Pero hay algo clave aquí. Para entender estas verdades, que son espirituales, necesitamos ayuda. Pablo, en Corintios, lo explica muy bien. Dice que los pensamientos de Dios los conoce el Espíritu de Dios. Y es ese Espíritu el que nos ayuda a comprender lo que Dios nos ha concedido, por pura gracia. Entiendo. Sin esa guía, las cosas de Dios pueden parecer, incomprensibles. Incluso una locura para la mente que no tiene esa ayuda, ¿no? Vale, pues vamos allá. Vamos a intentar desgranar algunas de esas características esenciales que las escrituras nos revelan sobre Dios. El objetivo es ese, ¿no? Fomentar un entendimiento más profundo, una relación más cercana. ¿Por dónde empezamos? Quizá por su naturaleza más básica. Sí, mira, una de las primeras cosas que las Escrituras afirman es que Dios es espíritu. Jesús mismo lo dice, ¿recuerdas? En la conversación con la mujer samaritana en Juan 4. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ajá. Y esto tiene unas implicaciones enormes, ¿sabes? ¿Cómo cuáles? Pues significa que no es material, no está limitado por un cuerpo físico, como nosotros. O sea, sin forma, sin tamaño. Exacto. No ocupa un lugar en el sentido físico. No puedes señalar y decir, Dios está ahí. Pero, entonces, a ver, ¿cómo es que la Biblia a menudo habla de Dios como si tuviera, pues eso, ojos, manos, o incluso que siente cosas muy humanas, como arrepentirse o enojarse? Muy buena observación. Esos son, lo que llamamos antropomorfismos. Ah, vale. Son maneras en que Dios, en su inmensidad, se comunica con nosotros, que somos finitos. Usa un lenguaje que podamos captar. Adapta su revelación a nuestra capacidad, ¿entiendes? Pero su esencia no es física. Claro. Y precisamente porque es espíritu, no podemos representarlo con imágenes hechas por humanos. Pablo ya lo advertía en Atenas, ¿recuerdas? Sí. Y también significa que la oración no está atada a un lugar físico concreto. Se le puede adorar en cualquier sitio, siempre que sea en espíritu y en verdad. Y esa naturaleza espiritual está ligada a su infinitud, ¿no es así? Recuerdo la oración de Salomón al dedicar el templo. Reconocía que ni los cielos más altos pueden contener a Dios, mucho menos un edificio hecho por hombres. Eso está en Reyes. ¿Correcto? Su infinitud lo abarca todo. No hay límites para él. Es inmenso. En cuanto al espacio, decimos que es omnipresente. Está en todas partes. En cuanto al conocimiento, omnisciente. Lo sabe todo. Y en cuanto al poder, omnipotente. Nada es imposible para él. Cuando uno medita en esta infinitud, la respuesta lógica es la admiración, la adoración. Te sientes pequeño, ¿no? Totalmente. Y también es eterno. El Salmo 90 lo dice de una forma preciosa. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Es increíble, antes del tiempo y más allá del tiempo.
Así es. El tiempo, con su pasado, presente y futuro, es parte de nuestra realidad creada, finita, pero Dios está por encima de esa dimensión. Su eternidad es como su infinitud, pero aplicada al tiempo, digamos. Y una consecuencia directa de esto es que Dios no cambia, es inmutable. La inmutabilidad. Uf, eso da muchísima seguridad, ¿verdad? Santiago lo expresa diciendo que en Dios no hay cambio ni sombra de variación, y la carta a los Hebreos afirma que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Exacto. Piensa en esto. Si Dios cambiara, tendría que ser o para mejorar o para empeorar, ¿no? ¡Claro! Y siendo perfecto como es, ninguna de las dos opciones tiene sentido. Su carácter, sus promesas, sus propósitos son firmes, inamovibles. Si notamos cambios en nuestra relación con Él, somos nosotros los que hemos cambiado, no Él. Qué importante es eso. Esta inmutabilidad es la roca sobre la que podemos construir nuestra confianza. Isaías nos recuerda que el Dios eterno no se cansa ni se fatiga. Y su entendimiento, bueno, es insondable. Bien, hemos tocado su naturaleza esencial. Espíritu, infinito, eterno, inmutable. Vale. Ahora, ¿cómo se relaciona este Dios con el universo? Su poder, la omnipotencia, es quizás lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Desde Génesis, cuando se presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso, hasta el Apocalipsis, donde se le llama el Todopoderoso. Sí, la omnipotencia significa por un lado que Dios tiene el poder y la libertad de hacer todo aquello que desea, siempre y cuando sea coherente con su propia naturaleza, claro. Por ejemplo, Pues por ejemplo, Dios no puede mentir, iría en contra de su carácter veraz. No es que no pueda en el sentido de falta de poder, sino que no quiere porque es contrario a quien es Él. entendido. Y por otro lado, la omnipotencia implica su soberanía, su control último sobre todo lo que existe y todo lo posible. Pero aquí surge una tensión interesante, ¿no te parece? Si es todopoderoso y soberano, ¿cómo encaja eso con la libertad que parece habernos dado? El famoso libre albedrío. Es una de las grandes tensiones teológicas, ciertamente. Un misterio en parte. Las Escrituras afirman ambas cosas con fuerza. Dios es soberano, su plan se cumple sí o sí, pero también nos ha hecho seres responsables, con capacidad real de elección, y hasta cierto punto respetarla. No nos fuerza a amarle o a seguirle, aunque podría hacerlo. El ejemplo de los amigos de Daniel ante el horno de fuego es muy bueno, ¿no? Sí. Confían en que Dios puede librarlos, pero su lealtad no depende de si lo hace o no. Saben que Dios tiene el poder, pero respetan su decisión soberana. Al final, como dijo Jesús, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Hay que confiar. Junto a ese poder absoluto está su presencia absoluta, la omnipresencia. El Salmo 139 es el texto clásico aquí, ¿verdad? ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Es que no hay escapatoria. Cierto, Dios está presente en todo lugar, simultáneamente. Ahora bien, es importante distinguir algo. ¿El qué? Entre su presencia general en toda la creación, que la sostiene, y su presencia especial, más relacional, digamos. Dios está en todas partes, sí, pero habita de una manera particular en aquellos que le conocen a través de Cristo, en su pueblo, la Iglesia. Ah, vale. Su omnipresencia nos asegura que nunca estamos solos, ¿sabes? Que siempre estamos bajo su mirada y su cuidado. Eso es un gran consuelo. Y si está en todas partes, también lo sabe todo, la omnisciencia. Jesús les decía a sus discípulos que no se preocuparan al orar porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Y Daniel afirmaba que Dios revela misterios profundos y conoce lo que hay en la oscuridad. Impresionante. Su conocimiento es total, perfecto, instantáneo. No necesita aprender, ni investigar, ni deducir nada. Conoce el pasado, el presente y el futuro, incluyendo nuestras decisiones libres. Uf, ahí entramos en otro misterio. Sí, este es otro punto de profunda reflexión. ¿Cómo coexisten su presciencia, su conocimiento previo y nuestra libertad? Pablo exclama en Romanos capítulo 11, «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos». Él sabía que Adán y Eva caerían, por ejemplo, pero no lo impidió de forma coercitiva. Les dio libertad.
Y esa combinación de saberlo todo y poderlo todo nos lleva a su sabiduría, ¿no? El mismo pasaje de Romanos que citabas habla de las riquezas de su sabiduría. Exactamente. La sabiduría de Dios es, podríamos decir, la aplicación perfecta de su omnisciencia y su omnipotencia. ¿Para qué? Para lograr los mejores fines a través de los mejores medios. Siempre sabe qué es lo mejor y tiene el poder para llevarlo a cabo. O sea, no solo sabe y puede, sino que sabe cómo usar ese saber y poder perfectamente. Eso es. Todo lo que hace es correcto, en el momento justo y de la manera adecuada. Como reconocía Job después de su prueba, ¿no? Sé que todo lo puedes, y que nadie puede detener tus planes. Y Efesios habla de la multiforme sabiduría de Dios manifestada a través de la Iglesia. Es fascinante. Y todo esto, su poder, presencia, conocimiento, sabiduría, culmina en su soberanía, su derecho absoluto a gobernar sobre todo. Daniel capítulo 4 lo dice de forma muy directa después de la experiencia de Nabucodonosor, ¿verdad? Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Suena contundente. ¿Lo es? Su soberanía se fundamenta en quién es Él, el Creador, el Sustentador, infinitamente superior a todo lo creado. Todo le pertenece, y todo depende de Él para existir. Pablo usa la analogía del alfarero y el barro en Romanos 9. Sí, la recuerdo. Pero es crucial entender esto. Su soberanía no es tiranía ni capricho. Siempre actúa de acuerdo con su carácter perfecto. Su sabiduría, su justicia, su amor. Él tiene la última palabra y dirige todo, absolutamente todo, hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Reconocer a Cristo como Señor es, en esencia, reconocer esta soberanía. Vale, hemos visto aspectos de su ser íntimo, de su relación con la creación. Ahora, si te parece, adentrémonos en sus atributos morales, aquellos que definen su carácter y cómo se relaciona con nosotros como seres morales. La santidad parece ser central aquí. En Éxodo se pregunta retóricamente, ¿quién como tú, majestuoso en santidad? Y la visión de Isaías en el templo, ese clamor de los serafines, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Ponen los pelos de punta. La santidad de Dios es su absoluta pureza y perfección moral. Está completamente separado del pecado, no puede tolerarlo. Santiago afirma que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. La raíz misma de la palabra santo implica separación. Dios está separado de nosotros no solo en majestad y poder, sino fundamentalmente en carácter. Él es perfectamente bueno, nosotros no. Es quizás su característica más distintiva. Podría decirse que sí. Y esa santidad suya tiene una implicación directa para nosotros, claro. Pedro nos exhorta, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Así es. Su santidad es el estándar absoluto, es el listón. Cuando nos comparamos con ella, como le pasó a Isaías en esa visión, tomamos conciencia de nuestra propia impureza, de nuestra necesidad de transformación. Antes de conocer a Cristo, Pablo dice en Efesios que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, y éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¡Qué fuerte! La santidad divina exige una respuesta. O nos alejamos más, o nos acercamos buscando su perdón y su limpieza. Implica separarnos del mal para poder acercarnos a Él. Y muy ligada a la santidad está su justicia, ¿no? Abraham, intercediendo por Sodoma, apela a ella. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? Da por sentado que sí. Claro, la justicia de Dios significa que Él siempre actúa correctamente, conforme a su ley perfecta. Es imparcial, declara justo al que lo es y culpable al que no lo es. No se deja llevar por apariencias. Su juicio es perfecto. Y curiosamente, su justicia también se manifiesta en el perdón. Juan dice en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Espera. ¿Cómo puede ser justo al perdonar? Eso, a primera vista, parece una contradicción. Si alguien comete una falta, lo justo parecería ser el castigo, ¿no? ¿No el perdón? Es una pregunta fundamental, clave para entender el Evangelio. La respuesta está en la cruz. Ajá.
Pablo lo explica de maravilla en Romanos 3. Dios presentó a Jesús como sacrificio para demostrar su justicia. Al castigar nuestro pecado en Cristo, que lo asumió voluntariamente, Dios satisfizo las demandas de su propia justicia. El pecado fue pagado. Justicia perfecta. Impresionante. Su justicia, por tanto, se ve tanto al castigar el pecado como al salvar a su pueblo y vindicar a los que confían en él. Es perfecta. Entendido. Otro atributo que da mucha seguridad, muchísima, es su fidelidad. El libro de Números lo dice sin rodeos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Es una certeza absoluta. Su fidelidad significa exactamente eso. Siempre cumple lo que promete y siempre actúa de acuerdo con su palabra. Es absolutamente confiable. Como es omnisciente y omnipotente, nunca promete algo que no pueda cumplir o que luego decida no cumplir. Claro, no es como nosotros. Exacto. Pablo asegura a los tesalonicenses, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Si él llama, él completa la obra. Toda la historia bíblica es un testimonio de su fidelidad. La promesa a Abraham, la liberación de Egipto, la venida del Mesías. Promesas cumplidas, a veces contra toda lógica humana o tras largas esperas. Y esa fidelidad suya nos llama también a nosotros, a ser personas de palabra, ¿no? Fieles en nuestros compromisos. Sin duda, es un reflejo de su carácter que debemos buscar. Pasemos ahora a la misericordia, si te parece. Vale. El Salmo 103 dice, «Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen». Es esa compasión tierna ante la necesidad, ante la debilidad. Pablo, en su carta a Tito, la conecta directamente con la salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y el libro de Lamentaciones reconoce algo tremendo. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada día son nuevas. Su misericordia es esa cualidad que le impulsa a aliviar el sufrimiento y a mostrar paciencia hacia nosotros, a pesar de nuestras continuas faltas. El Salmo 103 es una descripción preciosa de esto. Es lento para la ira, grande en amor. Perdona nuestras rebeliones, recuerda que somos polvo. Qué bueno es recordarlo. Jesús encarnó esa misericordia de forma palpable, ¿verdad? Siendo movido a compasión ante el dolor humano, ante las multitudes perdidas. Esta misericordia es el fundamento de nuestra esperanza. Llegamos a un atributo que a menudo se considera como el resumen de todos o el corazón de Dios, el amor. Juan lo afirma de manera rotunda en su primera carta. Dios es amor. No solo que Dios ama, sino que es amor. Es su esencia. Es una definición asombrosa, sí. El amor de Dios es su naturaleza misma. Es ese darse eterno dentro de la Trinidad y hacia su creación. Es la motivación última detrás de la creación y, sobre todo, de la redención. Desea relacionarse con nosotros. Se describe como un gran amor, un amor que abarca al mundo y que se demostró de forma suprema, inigualable, al enviar a su Hijo único por nosotros. Y también al adoptarnos como hijos suyos. Exacto. Y ese amor se manifiesta de distintas formas, ¿no? Has mencionado la misericordia, pero también está la bondad, por ejemplo. Sí, la bondad es, digamos, el aspecto del amor divino que se expresa en dar vida y bendiciones a su creación en general. El profeta Nahum dice, «Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia». Y el Salmo 145, «El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación». Su bondad es desinteresada, busca nuestro bien último. Es la razón por la que hace salir el sol sobre justos e injustos, como dijo Jesús. Es universal en ese sentido. Y esa bondad, dice Pablo, busca guiarnos al arrepentimiento. Es una bondad con propósito. Exacto. Y dentro del amor, otro concepto clave, fundamental diría yo, es la gracia. La gracia. Fundamental. La gracia es Dios dándonos lo que no merecemos en absoluto. Mientras la misericordia es, digamos, no darnos el castigo que sí merecemos por nuestros pecados. Ajá. La gracia es darnos bendiciones y favores que no hemos ganado y que de hecho merecemos lo contrario. Se basa únicamente en su generosidad, en su amor que se desborda. Aunque ya se vislumbra en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo donde la gracia brilla con una intensidad especial, sobre todo en los escritos de Pablo ligados a la salvación. El pasaje de Efesios 2 es quizá el más conocido, ¿no? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es un regalo,
Totalmente. Y en la carta a Tito leemos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y un poco más adelante, en Tito 3, detalla cómo, a pesar de nuestra condición perdida, Dios nos salvó por su misericordia y nos justificó mediante su gracia, derramando sobre nosotros el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Todo es por gracia. El Evangelio de Juan describe a Jesús como aquel que vino lleno de gracia y de verdad. Y añade algo precioso. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, como olas que no paran de llegar. Es que Jesucristo es la encarnación perfecta de la gracia, y en realidad de todos los atributos del Padre que hemos estado comentando. Aunque voluntariamente limitó el uso de algunas de sus prerrogativas divinas al hacerse hombre, como explica Filipenses 2. Sí, se despojó a sí mismo. Exacto. Pero en él vemos de forma tangible la santidad, la justicia, la misericordia, la fidelidad, el amor, la bondad de Dios. Todo está en él. Pues hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿no crees? Desde la naturaleza íntima de Dios como espíritu infinito, eterno e inmutable, pasando por su relación con el universo como creador todopoderoso, omnipresente y omnisciente, hasta llegar a su carácter moral, su santidad, justicia, fidelidad y, sobre todo, su amor, manifestado en misericordia, bondad y gracia. ¡Uf! Y lo fascinante para mí es ver que estos atributos no son características aisladas como si fueran compartimentos estancos. Están perfectamente entrelazados en él. Su sabiduría es la unión de su conocimiento total y su poder absoluto. Su amor se expresa a través de su misericordia y su gracia. Todo en Dios es coherente. No son solo conceptos teológicos abstractos. Para nada. Son la descripción de un ser vivo y personal con el que podemos relacionarnos. Exacto. Y volviendo a la idea inicial de Jeremías, el propósito de conocer estos atributos no es acumular datos para, no sé, enorgullecernos de saber mucho, sino profundizar en el entendimiento y sobre todo en la relación con Él, comprender su fidelidad inmutable, su justicia perfecta, su amor incondicional. Eso cambia radicalmente nuestra forma de verle, de confiar en Él y de vivir el día a día. Totalmente. Y como decíamos antes, la manifestación suprema, visible, palpable de todo esto, la tenemos en Jesucristo. La carta a los Hebreos dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su ser. La fotocopia perfecta, podríamos decir. Sí. Juan nos dice que estaba lleno de gracia y verdad. En Jesús vemos todos estos atributos divinos hechos carne. Y todo culmina en esa declaración suya tras la resurrección. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La soberanía hecha persona. Lo cual nos deja con una última reflexión, una de esas tensiones profundas que mencionábamos antes. Si Dios es absolutamente soberano, lo sabe todo de antemano y al mismo tiempo nos ha dado libertad real para elegir, ¿cómo se reconcilian su control perfecto y nuestras decisiones diarias? ¿Cómo funciona eso? Es una pregunta que ha ocupado a teólogos y creyentes durante siglos, y no hay una respuesta fácil ni simple. Saber que Dios conoce el final desde el principio, que sus planes son inalterables, como sugiere Pablo al hablar de sus juicios insondables, ¿cómo influye eso en nuestra confianza personal, en nuestra responsabilidad, mientras navegamos la incertidumbre de nuestras propias elecciones cada día? ¿Es complejo? Mucho. Ahí queda una cuestión profunda para seguir meditando, para seguir buscando entenderle a Él, una invitación a confiar, incluso cuando no comprendemos del todo.